Tres escalofriantes historias reveladas de conserjes. Encuentros siniestros con lo prohibido. La noche caía en la escuela pública de aquel barrio marginal. Juan, con sus 45 años a cuestas, comenzó su turno como siempre. Pero hoy algo flotaba en el aire, un frío que no era solo del viento. Al entrar, los ecos de risas infantiles comenzaron a desvanecerse. Este lugar, tan familiar, se tornó inquietante. Memorias de las recientes desapariciones en la comunidad lo acechaban. Y sí, pensó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Las sombras en los pasillos parecían moverse al compás de sus pasos. Mientras Juan pasaba por la primera aula, notó un grafiti inquietante que lo hizo detenerse. Decía: «Regresar es el sacrificio». Su corazón se aceleró. Miró hacia atrás, pero solo el silencio respondía a su inquietud. Empezó a recordar las advertencias de su madre. Siempre estaba atento a lo desconocido. A cada golpe de su escoba sentía que algo lo observaba, como si las paredes estuvieran susurrando secretos oscuros de aquellos que desaparecieron. El sudor frío se escurrió por su frente, mientras una sensación de urgencia le apretaba el pecho. De repente salió un conocido de la penumbra, don Felipe, el conserje mayor. A pesar de la familiaridad, Juan sintió algo extraño en su mirada. Hablaron de trivialidades, pero vio un titubeo al mencionar las desapariciones. Un secreto oculto en su voz. «Las sombras no son lo que parecen», murmuró don Felipe, con un brillo extraño en sus ojos. Juan sintió que sus palabras eran un eco tenebroso que reverberaba en su mente. La tormenta comenzó a rugir afuera, y un relámpago iluminó brevemente los pasillos. Fue entonces cuando escuchó un crujido proveniente del sótano, un lugar lleno de misterio y rumores. Su lógica luchaba contra el miedo, pero la curiosidad lo empujó a investigar. Al descender, el aire se volvió denso y frío. Las paredes estaban cubiertas de marcas extrañas, y un desgarrador silencio le presionó los oídos. Con cada paso, el sonido de sus botas resonaba como un tambor que anunciaba su llegada a un oscuro secreto. Y ahí estaba, un altar improvisado, objetos personales de los desaparecidos olvidados en una empresa del horror. Un grito se ahogó en su garganta cuando sintió una presencia detrás de él. La figura era oscura, con ojos que brillaban como lumbreras en la noche. Juan entendió que la comunidad había ignorado lo obvio. Siguió pensando mientras su mente ataba cabos. ¿Podría ser que don Felipe estuviera involucrado? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. El rostro de don Felipe apareció detrás de él, su expresión tan sombría como el aire que les rodeaba. «No deberías estar aquí», dijo con voz temblorosa. En ese momento, el terror se apoderó de Juan. El susurro de la figura se hizo más fuerte. «Te necesitamos. Arroja la luz sobre su miedo y ellos volverán». La pregunta quedó flotando en el aire. Juan debía decidir: enfrentar a los seres que acechaban en la oscuridad o huir y permitir que la sombra se apropiara de su vida y su comunidad. ¿Qué secretos develará la noche?
La oscuridad parecía respirar a su alrededor mientras Juan se encontraba en pie, convenciéndose a sí mismo de que debía mantenerse firme. Aquella amenaza que se cernía sobre él no era solo una sombra en la penumbra, era palpable, cruda y real. Su mente luchaba por aferrarse a la razón, pero la figura que se erguía detrás de don Felipe lo miraba con ojos que parecían atravesar su alma. «¿Qué quieres decir con que ellos volverán?», preguntó Juan, su voz temblando a pesar de sus intentos de mostrar coraje. La figura oscura pareció reír, un sonido que resonó en sus oídos como ecos de campanas lejanas. «El miedo es un poderoso imán, Juan. Sus almas anhelan liberarse, pero necesitan un sacrificio». Don Felipe, con su rostro surcado por sombras, asintió lentamente. A veces, el miedo puede ser más fuerte que la vida misma. La comunidad está atrapada en un ciclo de silencio, lo ignoremos y nos consume. Juan sintió que su corazón latía desenfrenado. La idea de un sacrificio, de una entrega, le helaba la sangre. Recordó las historias que siempre le contaban, los rituales, aquellos que se realizaban en la oscuridad para apaciguar a los que habían sido olvidados. La necesidad de reconciliación pesaba en el aire. ¿Qué tipo de sacrificio?, logró preguntar, aunque una parte de él sabía que no quería escuchar la respuesta. Los ojos de la figura brillaron con intensidad, y la atmósfera se tornó irrespirable. Alguien debe tomar el lugar de los que se fueron, soltar la vida que una vez conocieron. Solo así, aquellos que perdimos encontrarán la paz. El terror se apoderó de Juan, la elección era desgarradora. El tiempo pareció detenerse mientras su mente giraba y giraba en torno a la posibilidad de acercarse a la desesperación que devastaba su comunidad. ¿Podría arriesgar su vida por la salvación de otros? La atmósfera del sótano se volvía más espesa, como un manto de angustia que lo estrangulaba. «¡No!», gritó, paso atrás, aún con un leve resplandor de esperanza. «No puedo hacer esto, no puedo jugar con vidas». La figura se movió, casi deslizándose hacia él, y el aire se tornó helado. La risa se desvaneció, y en su lugar llegó un silencio abrumador. Juan sintió que algo lo presionaba en el pecho, una fuerza invisible que lo acercaba al abismo. «Si no eres tú, será otro», respondió don Felipe. Su voz era un susurro espectral. «La elección se hará, créeme. No escaparás del destino que la oscuridad ya ha delineado». Una sombra de locura comenzó a tomar forma en los pensamientos de Juan. La angustia crecía como una maleza. Y entonces un ruido ensordecedor estalló a su alrededor. Un grito desgarrador resonó en lo profundo del sótano, como un eco de los desaparecidos llamando desde el más allá. Y su terror se convirtió en pánico al ver que una de las figuras empezó a moverse, acercándose a él. Sin previo aviso, las luces comenzaron a parpadear, dejando el espacio en penumbras intermitentes, revelando una cantidad de rostros sombríos, como si los desaparecidos estuvieran allí, rodeándolo, observándolo con esperanzas moribundas. Juan sintió como un sudor frío cubría toda su piel. Cada latido de su corazón sonaba como un tambor, una señal de advertencia que clamaba por huir. Don Felipe dio un paso atrás, su rostro ahora restringido por una mezcla de miedo y condena. «El ciclo debe romperse», murmuró. «No hay otra forma». Y ahí, en aquel sótano implacable, todos se detuvieron. Juan sabía que debía decidir. Abrirse a ellos o huir y arriesgarse a perder todo. Pero antes de que pudiera hacer algo, la oscuridad volvió a oscurecer todo a su alrededor, aplastando cualquier atisbo de esperanza.
Por un momento, una mirada se cruzó entre Juan y la figura dominada por sombras. ¿Lo ayudarían a entender la verdad o lo perderían para siempre en un sacrificio que no podía controlar? La pregunta zozobraba en su mente mientras la oscuridad se adensaba de nuevo, cubriéndolo todo. Mira hacia adentro, Juan, y elige sabiamente. El eco resonó en su mente. Atrás, una elección de vida o muerte lo acechaba. ¿Escaparía antes de que la sombra quedara atrapada en su ser? ¿O lucharía por su vida y su comunidad? En ese instante, la figura se abalanzó sobre él, y la penumbra lo tragó todo. ¿Qué seguiría? La respuesta se encontraba en la oscuridad que acechaba. La presión se intensificó, como un sudario que lo envolvía. Juan sintió que sus piernas flaqueaban mientras la figura oscura se acercaba, avivando el miedo que casi podía tocarse. La risa etérea resonaba en sus oídos, pero su mente no podía distinguir entre lo real y lo imaginario. ¿Realmente estaba atrapado o era parte de una horrenda ilusión? La figura se quedó a escasos pasos de él, desenmascarando un rostro que parecía un collage grotesco de las almas de quienes habían caído. De repente, su voz se adentró en su mente, inyectándole una desesperación irrefrenable. Ellos están aquí por ti, Juan. El alma de Juan pareció encogerse. Cada palabra era un clavo en su ataúd emocional. Pensó en su madre, su padre, sus amigos que habían desaparecido. ¿Sería realmente él quien debía asumir este horror? No hay vuelta atrás, insistió la figura, su rostro transformándose en una mueca aterradora. Tu vida es simplemente un hilo más en la tela que hemos tejido. Escoge. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo. En cada parpadeo, una imagen apareció. Un antiguo ritual, una ceremonia oscura que había tenido lugar en su pueblo. Un sacrificio que había apaciguado a los espíritus olvidados. Juan sintió un vacío en su estómago mientras su mente se atormentaba con la idea nefasta de convertirse en la próxima víctima. Tu sacrificio no solo salvaría a los que amas, sino que liberaría a los que han estado atrapados. ¡Libéralos!, imploró don Felipe, su sombra proyectándose anormalmente en los muros del sótano. El aire se volvió opresivo y un viento helado atravesó el lugar, como si los seres atrapados estuvieran intentando escapar y reclamar a uno de los suyos. Las manos de Juan empezaron a temblar, y por un instante su mente osciló entre el horror y la humanidad. ¿Podría realmente ser el que rompiera la cadena? De pronto, un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. Era un eco de la desesperación, un llamado a la acción que resonaba profundamente en su ser. Juan, a pesar de la presión que sentía, se aferró a su voluntad, decidido a no dejar que el terror lo consumiera por completo. «No, esto no es más que una trampa», gritó, su voz resonando con nueva determinación. «No seré un peón en este juego, no seré el elegido». Mientras hablaba, la figura oscura retrocedió un paso, sorprendida por su resistencia. Algo en el aire cambió, como si el espacio mismo estuviera conmovido por su desafío. Entonces, algo profundo en su interior emergió, un rayo de esperanza que lo llevó a mirar hacia la oscuridad que lo rodeaba. «¿Qué me han hecho?», preguntó, su voz ahora un susurro tembloroso. «¿Qué hay del sacrificio que ustedes esperan?». La risa resonó de nuevo, pero esta vez era un sonido diferente, uno carente de alegría, como un susurro de las almas en pena que parecían desesperadas. «No puedes escapar de lo inevitable. Debes enfrentar lo que temes. Pero recuerda, Juan,
Usted no es el único que puede hacer una elección. Movimientos entre las sombras empezaron a gestarse. Las figuras que antes habían sido espectros se comenzaron a manifestar más, ojos brillando, rostros angustiosos que parecían debatirse entre el alma y la oscuridad. En un instante comprendió que no estaba solo, que las decisiones pesadas no eran únicas para él. ¡Deténganse!, gritó, sintiendo que su poder crecía. Todo a su alrededor pareció detenerse, y el eco de su propia voz reverberó, retumbando en las paredes, dejando caer un silencio pesado. Si la vida es un precio, yo pagaré con la verdad. La incertidumbre palpitaba en su pecho. Su mirada se detuvo en el oscuro rostro que lo miraba con ansias. Pero no me sacrificaré. Alguien más tiene que lidiar con su propio horror. Las sombras se agitaron, furiosas. Fue entonces cuando, a través de esa oscuridad, la figura se transformó en un torbellino de desesperación y rabia. Las manos clamaron por él, mientras él empezaba a retroceder. Juan atravesó uno de los pasillos, donde las figuras desaparecidas se sacudían en la penumbra, cada una con su historia, su memoria. Pero ya no eran solo rostros olvidados, eran las esperanzas que necesitaban ser reconocidas. Finalmente, cuando la figura oscura se abalanzó sobre él, Juan dio un giro inesperado, buscando abrir un camino hacia la luz. «Si quieren un sacrificio lo tendrán, pero no de mí», gritó, mientras se lanzaba hacia el sótano. Sin embargo, mientras él se alejaba, una voz familiar, desgarrada, emergió entre las sombras. «Juan, espera». El corazón de Juan se detuvo. ¿De quién era esa voz? ¿Sería alguien que había amado? En ese momento supo que la lucha apenas comenzaba y que la oscuridad tenía más secretos de lo que se había imaginado. La oscuridad del sótano era un abismo, un lugar donde el tiempo parecía congelarse. Juan se detuvo en seco, su respiración entrecortada llenándose de una mezcla de miedo y esperanza. La voz resonó de nuevo, más fuerte, más cercana. «Juan, por favor, no huyas». Era un ruego atrapado en el eco de un pasado perdido. «¿Quién eres?», preguntó, la voz temblorosa, incapaz de discernir si su mente le jugaba una mala pasada. Desde las sombras emergió una figura familiar. Era su hermana, Laura, una sombra de la niña que había sido. Su rostro estaba pálido, pero su mirada era intensa, penetrante. «He tratado de advertirte, ellos buscan la forma de liberarse a través de ti». Juan sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las historias que su hermana había contado de pequeños, historias sobre espíritus que vagaban perdidos, ahora cobraban vida como una horrenda realidad. ¿Liberarse? ¿Cómo? Tu sacrificio, Juan. Cuando te elijan, debes recordar que no estás solo. Pueden ser liberados, pero tú podrías quedar atrapado para siempre, explicó Laura, su voz más cercana, pero cargada de una tristeza que lo envolvía como un sudario. A su alrededor, las sombras se aglomeraron nuevamente, con rostros distorsionados que suplicaban más allá de su dolor. «No los ignores», susurraron al unísono, voces que añoraban ser escuchadas. «No puedo hacer esto», murmuró Juan, su voluntad flaqueando. «No puedo cargar con sus pecados». Mirando a Laura, recordó el horror que había sofocado a su familia, las desapariciones, los susurros inquietantes cada vez que la luna llena iluminaba el pueblo. Todo había estado tejido de una tela oscura que parecía consumirse en la desesperación. «Si no decides pronto, te perderás también a ti», advirtió Laura, su voz tintineando en sus oídos como una campana funesta. «Ellos están hambrientos, Juan, el tiempo se agota». Las sombras comenzaron a acercarse, tomaron forma de brazos extendidos, tocando su piel, lamiendo su esencia con una fría adversidad. «No puedo»,
murmuró Juan, su voluntad flaqueando. No puedo cargar con sus pecados. Mirando a Laura, recordó el horror que había sofocado a su familia. Las desapariciones, los susurros inquietantes cada vez que la luna llena iluminaba el pueblo. Todo había estado tejido de una tela oscura que parecía consumirse en la desesperación. Si no decides pronto, te perderás también a ti, advirtió Laura, su voz tintineando en sus oídos como una campana funesta. Ellos están hambrientos, Juan, el tiempo se agota. Las sombras comenzaron a acercarse, tomaron forma de brazos extendidos, tocando su piel, lamiendo su esencia con una fría adversidad. No puedo, murmuró Juan, su voluntad flaqueando, no puedo cargar con sus pecados. Mirando a Laura, recordó el horror que había sofocado a su familia, las desapariciones, los susurros inquietantes cada vez que la luna llena iluminaba el pueblo. Todo había estado tejido de una tela oscura que parecía consumirse en la desesperación. Si no decides pronto, te perderás también a ti, advirtió Laura, su voz tintineando en sus oídos como una campana funesta. Ellos están hambrientos, Juan, el tiempo se agota. Las sombras comenzaron a acercarse, tomaron forma de brazos extendidos, tocando su piel, lamiendo su esencia con una fría adversidad. No puedo, no puedo, no puedo. Debes elegir, insistió su hermana, mientras aquel torbellino de rostros clamaban y jazmines caían del aire, convirtiéndose en un festín de pesadilla. Cada uno de esos rostros reflejaba pedazos de su propia vida, espejos distorsionados de seres que habían amado y perdido, esa conexión familiar amalgamada con el horror. En un acto desesperado, Juan alzó la voz, un grito desgarrador que reverberó en el sótano. «¡Quiero saber la verdad! ¡Díganme qué quieren!». El silencio se hizo todo. Las sombras retrocedieron, sus ojos brillando con desespero. De repente, una figura se materializó de entre las tinieblas, un anciano con una larga barba blanca. Su forma etérea era apenas un susurro. La verdad es un precio que no todos están dispuestos a pagar, pero si la buscas, ten cuidado con lo que encuentres. «No quiero más juegos», protestó Juan, pero internamente se preguntó si era su propia verdad la que tanto temía. «Entonces prepárate para la revelación», dijo el anciano, extendiendo sus brazos. «Tu historia no solo es tuya, es un ciclo que necesita ser cerrado». Con un escalofrío recorriendo su espalda, Juan sintió que el aire se volvía denso nuevamente, como si la realidad y la ilusión estuvieran bailando una extraña danza a su alrededor. La voz de Laura resonó en su mente, un eco que buscaba guiarlo, mientras las sombras se arremolinaban con un nuevo fervor. La figura del anciano desapareció tan rápido como había llegado, dejando una profunda sensación de inquietud. «¿Qué debo hacer?», se preguntó Juan, sintiendo que su destino estaría atado no solo a él, sino a todos los que habían sido olvidados. En ese instante, un grito agudo perforó el silencio, como si alguien desde el fondo del sótano se sintiera desconectado de su humanidad. «¡Juan, corramos!». La advertencia era clara, pero cuando Juan se giró, no había ningún rastro de Laura. De repente, un rumor emergió del más allá, una presencia ominosa que parecía querer devorarlo todo. Y él entendió que las verdaderas elecciones se harían en la penumbra, donde el horror se hacía palpable. Mientras el eco del grito resonaba a su alrededor, Juan se armó de valor. Si deseaba descubrir la verdad de su propia existencia, tendría que enfrentar la oscuridad que acechaba. Pero, ¿a qué precio? «¡Espera, Laura!», gritó, en busca de respuestas, sintiendo que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Pero lo que encontró frente a él lo sumergió en un abismo más profundo de terror.
Un círculo de sombras danzantes, un ritual inminente que clamaba por su elección. Juan sintió que la culpa y la verdad estaban al borde, esperando que tomara una decisión que podría cambiarlo todo. El grito resonó con un eco desgarrador que parecía atravesar las paredes del sótano y atravesar el alma de Juan. Las sombras danzantes se movían ahora con un ritmo frenético, como si anticiparan un desenlace inminente. La urgencia en el aire era palpable y una desesperación voraz lo envolvía. ¿Qué he hecho para merecer esto?, pensó, sintiendo el sudor frío deslizándose por su frente, mientras las voces de las sombras se alzaban en un coro ensordecedor. «Juan, tu vida, tu sacrificio», clamaban, cada palabra rebosante de un anhelo que hacía vibrar el aire a su alrededor. Sin embargo, en medio de ese caos aterrador, la figura de su hermana, Laura, surgió de nuevo, más pálida y temblorosa que antes. «Juan, el ciclo debe completarse. Tu elección hará que todo esto termine o que comience nuevamente». Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, mostrando la carga que llevaba. «Pero Laura, no puedo hacer esto», gritó él, desesperado. Se sentía atrapado entre dos mundos, con un barco en medio de una tormenta, la tierra firme, distante e inalcanzable. La presión aumentaba a su alrededor. Cada sombra ahora parecía alargarse, tomando la forma de brazos ansiosos que deseaban consumirlo. «No hay tiempo. Si no actúas, todos sufriremos, no solo nosotros, sino aquellos que vendrán». La voz de Laura era un puente entre la desesperación y la esperanza, y su mano temblorosa alcanzó a Juan. Un destello de reconocimiento se encendió en su interior. «¿A qué te refieres? ¿Qué vendrá?», preguntó Juan, sintiendo que su determinación crecía. Con cada palabra, la verdad comenzaba a dibujarse en su mente. Las sombras se agitaron con intensidad, transformándose en un cuadro de angustia y revelación. Si no eliges, te convertirás en parte de su hambre. Tu sangre será el sacrificio que los libere, pero no sin un precio. El anciano había regresado, su figura de nuevo se erguía sobre el caos, como una sombra temible que presenciaba el drama que se desenlazaba. Un escalofrío le recorrió la espalda al escucharla. «¿Qué precio?», inquirió Juan, cada palabra un susurro casi ahogado por el terror que lo ahogaba. «Tu alma, Juan, tendrás que enfrentar lo que siempre has temido. La historia de tu familia no es sólo la historia de un desencanto, es también un anhelo de redención que reposa sobre tus hombros. Tu elección marcará el fin o el inicio de algo mucho más oscuro». Y mientras hablaba, las sombras comenzaron a reconfigurarse, como si su forma abrazara lo que Juan había considerado imposible. «Por favor, elige», imploró Laura, con la voz quebrada. «El futuro de todos depende de ti. No permitas que su dolor se prolongue». En ese momento, Juan sintió que la oscuridad lo absorbía, una tentación ineludible. «¿Y si elijo mal? ¿Y si resulta en más sufrimiento?», cuestionó, su voz titubeante. «Es un riesgo que debes asumir. La verdad siempre duele, pero aferrarte a la ignorancia podría ser fatal», respondió Laura, mientras las sombras comenzaban a cerrar el círculo en torno a Juan, atrapándolo entre el miedo y la decisión. «No, no puedo hacer esto solo», gritó, sintiendo cómo la desesperación lo envolvía. Pero la voz de su hermana resuena en su mente. «Nunca has estado solo, Juan, nunca lo estarás». Y en un instante de claridad,
Juan comprendió que su destino no estaba separado del dolor de aquellos que lo rodeaban. Las sombras no eran solo espectros hambrientos, eran almas atrapadas, miradas familiares que suplicaban ser liberadas. Con el corazón palpitando en su pecho, Juan alzó la vista, buscando a su hermana. Pero antes de que pudiera articular su decisión, el aire se volvió helado, y el grito de una mujer, similar al de antes, resonó de nuevo. Esta vez era más profundo, más doloroso, un clamoreo desgarrador que paralizó todos sus pensamientos. ¡Juan, no! La advertencia era clara, y de la oscuridad emergió una nueva figura, más ominosa y poderosa que cualquier otra, revelándose como el verdadero epicentro de aquel horror. Tu decisión ha llegado, y el sacrificio que harás será más grande de lo que imaginas. Juan sintió que el terror lo consumía, y al mirar a la figura que surgía, el final del camino parecía aterradoramente cerca. La elección ahora era vital. ¿Se atrevería a hacer el sacrificio por su familia, por su hermana, sabiendo que el precio sería incalculable? Mientras las sombras y la oscuridad se intensificaban, solo había lugar para una pregunta. ¿Se atrevería a liberar a las almas atrapadas, aunque eso significara perderse a sí mismo en el intento? La elección estaba hecha, pero el verdadero horror apenas comenzaba a desatarse. El aire frío se espesó en el sótano, y Juan sintió que su respiración se volvían cortas, como si cada inhalación estuviera atada por un hilo invisible. La figura que emergía de las sombras era una mujer de cabello largo y oscuro que caía en cascada sobre su rostro pálido. Sus ojos, profundos y vacíos, parecían contener la oscuridad misma. «Soy la guardiana de los sacrificios», dijo la mujer con una voz que reverberaba en el eco del sótano. «Y he venido por ti, Juan. He visto tus temores y tus deseos, tus anhelos de salvar a tu hermana. Pero, ¿estás listo para el precio que debes pagar?» Juan sintió que el terror lo consumía, y al mirar a la figura que surgía, el final del camino parecía aterradoramente cerca. La elección ahora era vital. ¿Se atrevería a hacer el sacrificio por su familia, por su hermana, sabiendo que el precio sería incalculable? Mientras las sombras y la oscuridad se intensificaban, solo había lugar para una pregunta. ¿Se atrevería a liberar a las almas atrapadas, aunque eso significara perderse a sí mismo en el intento? El aire frío se espesó en el sótano, y Juan sintió que su respiración se volvían cortas, como si cada inhalación estuviera atada por un hilo invisible. La figura que emergía de las sombras era una mujer de cabello largo y oscuro que caía en cascada sobre su rostro pálido. Sus ojos, profundos y vacíos, parecían contener la oscuridad misma. «Soy la guardiana de los sacrificios», dijo la mujer con una voz que reverberaba en el eco del sótano, «y he venido por ti, Juan. He visto tus temores y tus deseos, tus anhelos de salvar a tu hermana. Pero, ¿estás listo para el precio que debes pagar?» Una sensación de frío recorrió su columna vertebral. La presión de las sombras aumentaba, envolviéndolo como una tela que se apretaba cada vez más. La voz de Laura, aunque distante, resonaba en su mente. «Tu elección, Juan. Tienes que decidir». «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz temblorosa, pero aferrándose a un último hilo de valentía. «Debes entregar lo que más amas. Solo así podrán liberarse las almas que aquí yacen. Pero ten cuidado, porque al hacerlo, una parte de ti quedará siempre con ellas, atado a este lugar maldito», replicó la mujer, su sonrisa helada esbozando promesas y maldiciones en igual medida.
Juan sintió que su corazón se hundía. ¿Qué significaba eso? ¿Perdería a Laura? ¿Sería un sacrificio que lo llevaría a perderse a sí mismo? Las sombras se acercaban más, susurros cargados de agonía y desesperación llenaban el espacio. «Juan, ayúdanos», clamaban en un eco destrozado. La oscuridad se sentía densa, casi como si pudiera tocarla, y un nuevo grito desgarrador brotó, como si cada alma atrapada en ese sótano se uniera en súplica. Un viejo recuerdo atravesó su mente. Laura y él riendo en el parque, mientras el sol brillaba. Pero ahora esa luz parecía tan lejana, como un sueño que se difumina en la primera luz del alba. Si haces esto, no solo liberarás a esas almas, sino que te convertirás en una parte de esta historia oscura. Lo desearás y lo temerás, como un eco en tu corazón, advirtió la guardiana, acercándose. Juan sintió su aliento helado en la cara, y el miedo se convirtió en un nudo apretado en su garganta. «No puedo perder a Laura, no puedo dejar que esto me consuma», gritó. La desesperación brotaba de su interior, como una tormenta impetuosa. Pero las sombras no cedían. «El precio es alto, pero el tiempo se agota», insistió la figura ominosa. Justo entonces el suelo tembló, como un latido palpitante que resonaba a través de la tierra. La figura de Laura apareció de nuevo. «Juan, por favor, elige bien. Tienes el poder de cambiarlo todo. ¿Eres capaz de cargar con mi dolor para salvar a los demás?» Unas preguntas retumbaban en su mente. ¿Realmente podría o solo estaba caminando hacia su propia perdición? Un abismo de incertidumbre se abría ante él. Su mente giraba en un torbellino de decisiones. «No quiero esto, no puedo hacer esto», exclamó. Y en ese momento las sombras lo abrumaron. Las almas liberadas aullaban y una presencia oscura se alzó entre ellas, clamando por él. «Hazlo, Juan, libérame y dejaré que el ciclo termine», susurró la guardiana, mientras una lágrima de desesperación caía por la mejilla de Laura. Pero algo en su mirada le hizo dudar. Era un juego, pensó, un juego mortal en el que cada movimiento podría definirlo. En ese instante de duda, un estallido de luz atrajo su atención. En medio del caos, un objeto brilló en el suelo, reflejando fragmentos del pasado. Juan se agachó para recogerlo. Era un viejo amuleto familiar, uno que su abuela le había dado. «Recuerda lo que te dije, el amor es el verdadero poder», resonó la voz de su abuela en sus recuerdos. La presencia oscura se acercaba y el aire se tensaba aún más. «Decide, Juan, tienes que decidir ya», exigió la guardiana, y el pánico empezó a consumirlo. ¿Podría el amuleto protegerlo o sería solo otra ilusión en este mar de desesperación? Con el amuleto caliente en su mano, miró a las sombras que se retorcían a su alrededor y finalmente cerró los ojos, preparado para enfrentar cualquier consecuencia que se avecinara. Se dio cuenta de que la verdad a veces se ocultaba bajo capas de miedo, y quizás, solo quizás, el verdadero sacrificio no era lo que había imaginado. Al abrir los ojos, con una resolución renovada, dio un paso hacia el centro del círculo de sombras gritando con todas sus fuerzas: «¡Libero a las almas atrapadas!». De repente, un grito ensordecedor llenó el sótano. Las sombras comenzaron a arrastrarse hacia él, y la guardiana estalló en una risa inquietante. «Ahora verás lo que has desatado, Juan. El sacrificio no siempre se mide en sangre». Con esas palabras, el sótano tembló, y el eco de las almas atrapadas se convirtió en un coro de risas, un sonido que desgarró los cimientos de su realidad. ¿Había liberado el horror en lugar de la salvación? Mientras el caos se desataba a su alrededor, el verdadero desafío para Juan apenas comenzaba.
Un profundo retroceso de oscuridad se desató en el sótano, como si el mismo tiempo se hubiera detenido. Las risas resonaban, pero no eran risas de felicidad, eran ecos de desesperación, burlándose de su intento de redención. Juan sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Las almas que había querido liberar ahora se alzaban, como siluetas sombrías que danzaban y giraban en una macabra celebración en torno a él. El amuleto en su mano palpitaba, emanando un calor contrario al frío que lo rodeaba. «Esto no es lo que esperaba», musitó, su voz ahogada por el miedo. Miró a su alrededor, buscando a Laura, pero la multitud de sombras parecía absorberla de su vista. «¡No me dejes!», gritó, su voz resonando en el oscuro abismo del sótano. Pero las sombras se burlaban, acercándose más, atrapándolo en un abrazo helado. «Eres parte de nosotros ahora, Juan», susurró una voz femenina, un susurro frío que le erizó la piel. «¡No! ¡Esto no puede ser!», Juan luchó contra la confusión. Las sombras comenzaron a transformarse en rostros, caras que él reconocía de viejas fotos, personas que había perdido, almas de su pasado, que no descansaban en paz. «¿Por qué están aquí? No quiero esto». El terror se aferraba a su corazón, paralizándolo en su lugar. La guardiana apareció de nuevo, su sonrisa helada iluminada por el fulgor de las almas. «El sacrificio debe hacerse, Juan. Ya has comenzado. ¿Qué te detiene? La libertad tiene su precio, y tú has desbloqueado la puerta al horror». Su voz era dulce, engañosa, como un canto de sirena que invitaba a los incautos a adentrarse más en lo desconocido. «¿Qué tengo que hacer?», Juan balbuceó, sintiendo que la desesperación lo consumía, mientras la oscuridad pulsaba a su alrededor. El amuleto brilló de nuevo en su mano, como si tuviera vida propia. «Dame poder para salvar a mi hermana», suplicó, sintiendo que se le escapaba el tiempo. «Tu hermana no es el único precio que pagarás. Debes aceptar el destino que las sombras te ofrecen. Ábrete a la oscuridad», susurró la guardiana, caminando hacia él lentamente. Su mirada tenía un poder hipnótico que lo atraía, sus pensamientos se tornaron confusos y limitados. «Acepta el vacío, y tú también serás liberado». Las almas a su alrededor comenzaron a gritar: «No lo hagan, no queremos más sufrimiento», pero sus voces se fueron desgastando, opacadas por la presencia de la guardiana. «El sacrificio debe hacerse, Juan. Ya has comenzado. ¿Qué te detiene? La libertad tiene su precio, y tú has desbloqueado la puerta al horror». Su voz era dulce, engañosa, como un canto de sirena que invitaba a los incautos a adentrarse más en lo desconocido. «¿Qué tengo que hacer?», Juan balbuceó, sintiendo que la desesperación lo consumía, mientras la oscuridad pulsaba a su alrededor. El amuleto brilló de nuevo en su mano, como si tuviera vida propia. «Dame poder para salvar a mi hermana», suplicó, sintiendo que se le escapaba el tiempo. «Tu hermana no es el único precio que pagarás. Debes aceptar el destino que las sombras te ofrecen. Ábrete a la oscuridad», susurró la guardiana, caminando hacia él lentamente. Su mirada tenía un poder hipnótico que lo atrajo, sus pensamientos se tornaron confusos y limitados. «Acepta el vacío, y tú también serás liberado». Las almas a su alrededor comenzaron a gritar: «No lo hagan, no queremos más sufrimiento», pero sus voces se fueron desgastando, opacadas por la presencia de la guardiana. Ela extendió su mano, y Juan sintió un tira y afloja interior, una batalla entre su amor por Laura y el deseo de rescatar a los demás.
Debes decidir ahora. Hazlo antes de que sea demasiado tarde. Sin pensarlo, levantó el amuleto, decidido a aprovechar el último destello de esperanza que emanaba de su interior. No, no estoy dispuesto a perderme a mí mismo. Su voz resonó, más fuerte, retumbando en el corazón del sótano. Y entonces algo cambió. Un fuerte estallido de luz surgió del amuleto, dispersando las sombras como una tormenta de luz que desató su furia. Las almas liberadas chocaban contra el resplandor, mientras la guardiana retrocedía, sus ojos reflejando un atisbo de miedo genuino. «¿Qué has hecho?», gritó, su voz desgarrándose en el aire. «He decidido proteger lo que amo». Juan, aún tembloroso, sintió cómo la esencia de cada alma atrapada comenzaba a liberarse. Las risas se transformaron en gritos de liberación, mientras la oscuridad se retiraba ante la luz. Cuando el caos pareció finalmente calmarse, Juan sintió que su corazón latía con fuerza. Pero algo no estaba bien. Las almas liberadas comenzaban a formar una figura familiar. Una figura que él no quería ver. «Juan», dijo una voz que le heló la sangre. Era Laura, pero no era la misma. Su rostro, aunque bello, mostraba una tristeza y desespero nunca antes vistos. «¿Qué has hecho, Juan? El sacrificio fue solo el primer paso». Con la sombra del pánico asomándose nuevamente en su pecho, Juan entendió que lo que había liberado no era una salvación, sino un nuevo horror que ahora debía enfrentar. Pero, ¿cómo enfrentarse a la verdad que se avecinaba? ¿Cómo podría protegerla de un destino que ella misma parecía desear? En ese instante, el sótano tembló una vez más, y Juan supo que su verdadero desafío aún no había comenzado. Un nuevo grito resonó en la penumbra, y todo lo que había sido su vida comenzó a desmoronarse. ¿Tendría el poder de cambiar el destino de Laura, o las sombras lo tendrían a él atrapado para siempre? El pánico se adueñó de cada rincón de la mente de Juan, mientras la figura de Laura se desenfrenaba en la oscuridad. El brillo del amuleto proyectaba sombras alocadas en las paredes del sótano, creando un laberinto de terror ante sus ojos. «No, Laura, no puedes estar atrapada en esto», murmuró, pero su voz estaba llena de desesperación. Laura dio un paso hacia él, pero su expresión era tan distante, como si su esencia estuviera dividida entre la vida y la muerte. «Me has desencadenado, Juan, y ahora hay que afrontar las consecuencias». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Juan al escuchar esas palabras. Algo en su tono no coincidía con la hermana que conocía. Las almas liberadas ya no eran unas meras sombras, se había desatado un poder extraño, algo sombrío que retumbaba en el aire, algo que él había invocado sin comprenderlo del todo. El amuleto comenzó a vibrar como si respondiera a un peligro inminente. Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las almas habían dejado de danzar, ahora descendían como aves de mal agüero sobre él. Sus gritos eran un canto de advertencia. «¿Qué debo hacer?», Juan preguntó desesperado. Laura cerró los ojos, tomando un profundo respiro que parecía arrastrar consigo el miedo. «Debes elegir, Juan. La luz trae consigo costos que aún no comprendes. Cada alma que liberaste tiene un precio, y algunos de ellos vienen por ti». La mirada de Laura se tornó distante, reflejando un conocimiento que lo hizo sentir aún más vulnerable. La oscuridad no se irá sin un sacrificio. El sótano volvió a temblar, ahora con un eco profundo, como si la casa misma estuviera reaccionando a lo que había desatado. Juan sintió el suelo bajo sus pies moverse, como si la tierra reclamara lo que se le había robado. Con un súbito instinto, se agachó y buscó refugio entre las sombras de lo que había sido su hogar. La angustia le nublaba el juicio, pero no podía dejar que las sombras lo atraparan.
Un murmullo comenzó a crecer a su alrededor, un susurro combinado de voces desprovistas de vida. la ofrenda, repetían incesantemente, mientras las sombras se arremolinaban, formando remolinos espectrales. «¡Basta!», gritó Juan, pero sus palabras se perdieron en el rugido de la tormenta murmurante. Sin querer, su mirada se centró en el amuleto, que ahora danzaba como si tuviera vida propia, vibrando con una energía opresiva. Estaba claro que esto no era solo un objeto, era un conducto a lo desconocido. Distraído por sus propios pensamientos, Juan olvidó a Laura, que ahora parecía flotar en el aire, entrelazada con las almas liberadas. «Juan, tienes que escoger, sálvame, o perderé mi alma para siempre». Su voz resonaba con un eco de desesperación, pero había un fuego en sus ojos que parecía iluminar la oscuridad que las rodeaba. De repente, la luz del amuleto comenzó a cambiar, tornándose anaranjada. Juan sintió un abrazo de frío recorrerle el cuerpo. Algo se estaba acercando, una sombra más densa, más espesa, que absorbía la luz a su alrededor. Era su mayor miedo, la manifestación de lo que había liberado. ¿Lograrás sacrificar lo que amas? Una voz rasposa resonó, penetrando los pensamientos de Juan. ¿Realmente estás listo para enfrentar el horror que has desatado? Los gritos en el aire se intensificaron, como si las almas finalmente hubieran dado paso a un ente aún más oscuro. Juan comprendió que el verdadero sacrificio aún estaba por llegar. «Laura, ¿estás lista para enfrentar esto?». La silueta de Laura se desvanecía en la amalgama de sombras, y un sudor frío le recorrió la frente a Juan. La pregunta surgió nuevamente, taladrando su conciencia. ¿Qué tan lejos llegarías por los que amas? El horror ya se había soltado, y ahora la única respuesta era sumergirse en la oscuridad. Pero, ¿y si ese abismo lo consumía por completo? El amuleto brilló un instante más, proyectando visiones distorsionadas de su futuro, y cuando la luz se extinguió, una figura grotesca apareció al final del sótano. «Es hora de decidir», rugió con una voz que resonó como el trueno, dejando a Juan paralizado ante el siguiente paso en una danza con la muerte. ¿Sería capaz de enfrentar esa sombra que pululaba en su alma? ¿O caerían juntos en la oscura profundidad de los deseos insatisfechos? El aire se volvió denso, y cada respiración de Juan se sentía como un ladrillo en su pecho. Aquel ente, que se erguía como una macabra figura, parecía absorber la luz y la esperanza que aún podrían quedarle. Con las manos temblorosas, Juan aferró el amuleto, sintiendo su vibrar cada vez más frenético, como un latido que resonaba con su propio corazón en caída libre. «Decide, Juan», resonó nuevamente la voz, profunda y enigmática, llenando el oscuro sótano de una tensión palpable. A su alrededor, las sombras se movían, pulsando con vida propia, intentando engullirlo en su abrazo helado. Las almas liberadas para las que él había sentido compasión ahora eran meras figuras de un carnaval macabroso, riendo y gritando mientras se desvanecían en el aire. «¡No! ¡No vas a llevártela!», gritó Juan, sintiéndose impotente. La imagen de Laura, atrapada entre la luz y la oscuridad, lo perseguía. Ella se había convertido en el centro de su tormento y su anhelo. La desesperación lo impulsó a dar un paso al frente, mientras la voz oscura lo retaba con su inminente presencia. La figura grotesca se movió un poco, revelando rostros desgastados entre las sombras, almas perdidas que se habían convertido en prisioneras de su propio destino. ¿Realmente crees que puedes salvarla, Juan? Todos aquí tienen su precio.
En un instante de claridad, el rostro de Laura se iluminó con un dolor que desgarraba. Sus ojos azules miraban a Juan con súplica, y él sintió su mundo tambalearse. Tienes que elegir, hermano. ¿Te quedarás a luchar o te irás con tus recuerdos intactos? Las palabras de su hermana lo desgarraron. Juan cerró los ojos y se dejó llevar por la inundación de amor que sentía por ella. Pero ese amor debía manifestarse de alguna forma, y toda elección conllevaba un sacrificio, una decisión que no podría revertir. El amuleto, que iluminaba intermitentemente, empezó a dejar escapar un brillo rojizo, como si alimentara la oscuridad que lo rodeaba. Juan entendió en ese instante que no podía dejar que nada lo detuviera. Su voz traicionada le susurraba: «Laura, quiero salvarte». «Entonces ofréceme algo que valores más que tu vida», replicó la criatura. Su forma toma la impresionante forma de figuras funerarias que se erguían a su alrededor, espectros que ansían devorar su humanidad. Las almas comenzaron a moverse furiosamente, como si la tensión del momento las hubiera liberado de su letargo. Una visión lo golpeó, la noche en que Laura y él eran solo niños, riendo mientras exploraban esos mismos pasillos. Todos esos momentos, esos abrazos, el regreso a casa, todo desvaneciéndose a su alrededor. La conexión que los unía era más poderosa que cualquier aparición oscura. «No voy a dejar que esto termine así». Sin pensarlo, Juan arroja el amuleto al centro de la tormenta de sombras. En un instante detectó la fuerza expansiva de la oscuridad que lo envolvió como una serpiente voraz. El suelo temblaba, las paredes crujían y las figuras grises alrededor comenzaban a gritar. «¿Qué has hecho?», bramó la criatura, mientras un ardor abría un espacio entre ellos. Pero la oscuridad no se quedaría de brazos cruzados. Juan sintió un dolor punzante en su pecho, una puñalada de frío inhumano. La voz de Laura se ahogó entre la cacofonía, y en ese mismo instante comenzó a desvanecerse, llevándose consigo todas las memorias de infancia que habían compartido. La figura monstruosa se acercó, amenazadora, mientras el amuleto destellaba en su nuevo refugio de luz. «La elección no ha sido tuya, y ahora pagaremos juntos». Con un grito desgarrador, Juan vio cómo la sombra dio un salto hacia él. Los ecos de risas infantiles se mezclaban con los lamentos de las almas perdidas. En medio de su desesperación, Juan comprendió que la lucha no solo era por Laura, sino por su propia esencia, en un limbo de sangre, dolor y pérdida. Desesperado, comprendió que siempre hay algo más que perder. Una pregunta emergió en su mente, impregnada de ansias de redención. ¿Cuál será el verdadero precio por enfrentar lo prohibido? La oscuridad en su interior lo absorbió, y todo se tornó negro, como si el universo hubiera decidido cuántas almas debían caer al abismo para llenar ese vacío. Pero al hacerlo, un nuevo eco reverberó en el aire. ¿Podría Juan resistir, o se convertiría él mismo en una de las sombras? Un grito lo despertó de su golpe de realidad. Se preguntaba, agazapado en su mente, si la oscuridad exige un sacrificio, ¿podrá Juan rescatar lo perdido mientras lucha contra sus propios demonios? La oscuridad del sótano se cerró sobre Juan como un manto pesado. La figura monstruosa lo acechaba, y el eco de las almas atrapadas comenzó a resonar en su mente. La elección se ha hecho, y ahora el precio debe pagarse, dijo la criatura, acercándose con una sonrisa que distorsionaba lo humano. Juan sintió que su corazón dejaba de latir, una mezcla de miedo y determinación lo envolvía. Recordó a Laura, su voz dibujando una línea entre la desesperación y la esperanza. «No puedo dejar que la oscuridad me consuma», se repitió, aferrando el amuleto en su mano. «Pero has hecho un sacrificio, y uno de los nuestros deberá pagar»,
insistió la criatura, burlándose de su dolor. Juan dio un paso adelante, decidido a enfrentar el horror que había desatado. Un grito vibrante surgió en su garganta. No seré un peón en este juego de sombras. Lucharé por mi hermana y por las almas que han estado atrapadas aquí. Las manos espectrales que rodeaban a Juan empezaron a retroceder. Algo en su voz resonaba con fuerza, un eco de determinación que obligaba a las almas a reconocerlo. «Laura, sé que estás aquí conmigo», gritó. Un relámpago de luz iluminó el sótano, y en ese instante la forma de Laura comenzó a materializarse entre las sombras. «Juan, no te pierdas, no temas a la oscuridad, porque nosotros somos más que eso. Juntos podemos romper el ciclo». La criatura lanzó un rugido, sacudiendo el suelo bajo los pies de Juan. «La oscuridad siempre exige un pago», resonó en sus oídos, intentando hacer que retrocediera. Pero ahora había un nuevo fuego en el interior de Juan, uno que lo impulsaba a avanzar. «Si es un sacrificio lo que quieren, aquí estoy», gritó con todo su ser. «Pero no lo haré sin luchar. Las almas no deben ser compradas ni despojadas, deben ser liberadas». Juan sintió cómo el amuleto vibraba, como si su energía se alineara con su intención. Con cada palabra que pronunció, una luz brillante estalló del amuleto, su calor aumentando en intensidad. Las almas que había liberado comenzaron a rodearlo, sus voces unidas formando una melodía, un canto de liberación. Era como si sus recuerdos se entrelazaran, cobrándose vida, transformándose en un pulso vibrante. «Juntos podemos romper esta maldición», exclamó, mientras la criatura retrocedía, sus ojos reflejando el miedo. Juan sabía que la verdadera lucha era la que se libraba dentro de él. Si quería proteger a Laura y liberar las almas atrapadas, debía enfrentar sus propios miedos, su propio dolor. Laura se unió a él, su luz iluminando el oscuro sótano. «Recuerda, hermano, lo que importa es el amor, no el sacrificio. Nuestras historias están entrelazadas, y es ese amor lo que nos hará libres. Deja que eso brille», dijo. Y con sus últimas palabras, un nuevo hilo de luz comenzó a tejerse entre ellos. La figura monstruosa intentó atacar, pero el canto de los liberados se volvió un grito ensordecedor que atravesó el sótano, empujando a la sombra hacia atrás. «No permitiré que la oscuridad nos consuma», vociferó Juan, su voz resonando en cada rincón, retumbando como un trueno. La luz se intensificó, brillando desde el amuleto hasta abarcar todos los rincones del sótano. Con un último empujón, Juan alzó el amuleto hacia la figura, sintiendo cómo la energía de las almas atrapadas volvían a fluir a través de él. Y en ese instante, la esencia del amuleto destelló. El caos culminó en un estallido de luz, y de repente el sótano entero se llenó de un brillo resplandeciente. La sombra y la figura monstruosa fueron absorbidas por la luz, desintegrándose ante el poder de las almas liberadas. Juan sintió un alivio inmenso al ver cómo las sombras se desvanecían, llevándose con ellas el terror que había atormentado a la comunidad por tanto tiempo. «Estamos libres», murmuró Laura, mientras la luz comenzaba a desvanecerse. Con cada figura que se disipaba, un susurro de gratitud impregnaba el aire. Las almas habían encontrado descanso en el calor del amor que Juan y Laura compartían. Juan se sintió caer de rodillas, agotado pero aliviado. «No me iré a ningún lado, hermana. Siempre estaremos juntos», prometió, mientras las luces desaparecían entre sus dedos. Los ecos de risas infantiles llenaron el aire. Era como si la comunidad, que tanto había sufrido, despertara de un largo sueño.
El sótano, antes impregnado de dolor y sufrimiento, se convirtió en un lugar de esperanza y liberación. Mientras la luz finalmente se desvanecía, Juan alzó la vista hacia el final del pasillo, sintiendo la calidez de su hogar. Esto es solo el principio, reflexionó. Había aprendido que el amor y la esperanza podían desafiar incluso las sombras más oscuras. Y aunque el camino por delante aún sería incierto, Juan estaba lista. Había enfrentado su miedo y había vuelto a encontrar no solo a su hermana, sino también su propia humanidad. A lo lejos, el eco de risas llenaba el aire, llevándose consigo el susurro del horror. «Estamos listos para seguir adelante», susurró Juan, mientras la luz del nuevo amanecer comenzaba a brillar en el horizonte. ¿Y tú? ¿Desafiarías tus propios miedos para proteger lo que amas? Recuerda, el verdadero sacrificio está hecho de amor, no de oscuridad. No esperes más, suscríbete inmediatamente para no perderte nuestro próximo capítulo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo del canal y seguir creando historias que te mantengan al borde de la silla. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre lo que sucedió en esta historia. Queremos saberlo todo. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión poderosa. Demuestra que eres un verdadero fan.